Padre Celestial, te agradecemos mucho por las bendiciones que hemos estado recibiendo esta semana a través de estas reuniones. Gracias por ayudarnos a medida que avanzamos en esta serie sobre la profecía del fin de los tiempos y las implicaciones para hoy. Y oro para que a medida que avanzamos en este importante capítulo en Apocalipsis 17, que nos guíes con entendimiento. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Así que el título del mensaje de hoy es Haciendo la guerra contra el Cordero. Solo un breve repaso de dónde hemos estado hasta ahora. En la primera presentación, el domingo, vimos a los tres antagonistas del tiempo del fin de los tiempos para el pueblo de Dios: el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón, por supuesto, es Satanás, como se manifiesta a través del espiritismo. La bestia es el papado y el falso profeta es la América protestante apóstata. Y vimos a esos tres poderes esencialmente van en contra de Dios y usan el engaño para hacer que el mundo esté preparado para recibir la marca de la bestia. Y la enseñanza fundamental de los tres poderes es que puedes ir en contra de la ley de Dios. Luego, el lunes, vimos a los falsos profetas hablando como un dragón y vimos muy claramente que cuando el falso profeta, que es la América protestante apóstata, habla como un dragón, habla de la manera en que la primera bestia de Apocalipsis 13 habla, que recibió su poder y autoridad del dragón al promulgar una ley que va en contra de la ley de Dios. Y lo que vimos es que la América protestante apóstata lo hace porque su evangelio carece de poder para cambiar a las personas a la imagen de Cristo. Y por eso apelan al brazo fuerte del Estado. Y luego vimos Apocalipsis 11, el martes, que muestra el seguimiento del ateísmo y el secularismo, que descarta a Dios por completo y va en contra de la palabra de Dios y engaña a las personas de esa manera. Y luego ayer pasamos por la profecía de Daniel 11 y el punto básico allí era el rey del norte versus el rey del sur al final del mundo. El papado es el rey del norte, el secularismo o ateísmo es el rey del sur, y aunque ambos son poderes satánicos, en última instancia el secularismo es barrido por el cristianismo apóstata. De modo que, aunque el ateísmo, y suena como el micrófono, ahí vamos. El ateísmo es un poder satánico que está engañando al pueblo de Dios. En última instancia, el poder que trae destrucción es el rey del norte. Así que ahí es donde hemos estado hasta ahora. Así que hoy vamos a ver Apocalipsis 17 haciendo guerra contra el Cordero. Así que ciertamente quiero que sigan las escrituras a medida que avanzamos. ¿Cuántos de ustedes han estudiado Apocalipsis 17? Las 7 cabezas, 5 han caído, una como el otro que aún no ha llegado. Vamos a entrar en eso y vamos a ver quiénes son los poderes, pero también vamos a ver algunos de los elementos clave al final de Apocalipsis capítulo 17. Así que comencemos, y solo como recordatorio, si estás interesado en mis libros sobre Daniel y Apocalipsis, sé que ABC recibió un envío nuevamente, al menos vi algunos libros de Daniel allí hoy. También puedes venir a verme en el vestíbulo del dormitorio de las chicas después de esa reunión. También tengo algunas copias y si quieres un libro de tapa dura, llama a Remnant Publications directamente. Ellos tienen la edición de tapa dura. Nosotros tenemos la edición de sencilla aquí, pero sigamos adelante y comencemos el tema haciendo la guerra contra el Cordero. Si vas a Apocalipsis 17 comenzando en el versículo 1, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Esto se refiere a las 7 últimas plagas que vemos en el capítulo 16. Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que aquí vemos el juicio de la gran ramera, el juicio de la gran ramera. Ahora, la ramera es por supuesto Babilonia, y lo vemos porque cuando llegas al final del capítulo versículo 18, dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que esta es Babilonia, esta es la iglesia corrupta. Una ramera es obviamente una mujer corrupta, así que esta es una iglesia corrupta. Ahora, se nota que dice que ella está sentada sobre muchas aguas, y en el mismo capítulo 17 no estamos inventando esto. El versículo 15 de Apocalipsis 17 dice que las aguas representan multitudes, naciones, lenguas y reyes, y así que el agua representa a las personas, y sobre esto es sobre lo que está sentada la ramera. Así que la ramera, Babilonia, tiene influencia sobre las personas del mundo. Así que no es solo un poder aislado en Europa, es un poder que tiene influencia sobre las personas del mundo, y la influencia es tal que los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella. Los habitantes de la tierra se han emborrachado. Así que la fornicación de los reyes
de la tierra con la ramera representan la unión de la iglesia y el Estado que se lleva a cabo entre Babilonia o el papado con los líderes políticos de la tierra. Y no solo eso. Los habitantes de la tierra se han intoxicado con su vino, que son sus enseñanzas. Ahora, cuando bebes algo, especialmente algo que está intoxicado, caes bajo su influencia. Y la enseñanza de Babilonia hace que los habitantes de la tierra sean influenciados por su enseñanza y filosofía. Así que cuando crees en algo, eres influenciado por ello. Y así las enseñanzas de Babilonia han intoxicado a los habitantes de la tierra, por lo que esto conduce al juicio. ¿Por qué se está juzgando? Porque los reyes de la tierra han fornicado con ella y los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de su fornicación. Así que esos los primeros dos versículos a medida que avanzamos a Apocalipsis 17, bastante sencillo hasta ahora. Cuando llegamos al versículo que dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que estamos hablando de la misma mujer aquí, sentada sobre esta bestia. Ahora vemos que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ahora, noten que dice que Juan es llevado en el espíritu al desierto. Ahora, lo interesante es que si contrastamos Apocalipsis 17:3 con Apocalipsis 21:10, Juan es llevado en el espíritu. En Apocalipsis 17 es llevado al desierto. En Apocalipsis capítulo 21 es llevado a una montaña alta, y en Apocalipsis 17 ve el juicio de Babilonia, la gran ramera. En Apocalipsis 21 ve la nueva Jerusalén, y entonces si miras a través de las escrituras, existe este contraste entre Jerusalén y Babilonia. Jerusalén es donde habita el pueblo de Dios. Babilonia es donde habitan los malvados. Y por lo tanto existe este contraste, y en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 21, cuando Juan es llevado a una visión, cuando ve Babilonia, está en el desierto. Cuando ve Jerusalén, está en una montaña alta donde puede mirar hacia abajo, hacia la nueva Jerusalén. Así que ahí están los paralelos a través del tiempo. Y Babilonia y Jerusalén han estado en guerra desde que Nabucodonosor llegó y sitió Jerusalén. Pero pasa de ser una lucha literal a una lucha espiritual a medida que avanzamos en el tiempo. Por lo que el desierto se ve en Apocalipsis 12. Este es el territorio donde la iglesia huyó para protegerse de la persecución durante los 1260 años de persecución papal. Pero Juan no está siendo llevado atrás en el tiempo a los 1260 años. Más que para hacer referencia al hecho de que la persecución ocurrió durante el tiempo. Pero lo que es interesante si estudias esto, la América protestante fue la tierra del desierto al final de los 1260 años, que se tragó el diluvio de la persecución para el pueblo de Dios. Por lo que Juan es llevado a este territorio, para América, para ver el juicio de la gran ramera, porque es de América que se forma una unión triple y se hace una imagen de la bestia. Así que el juicio viene porque una vez que esta unión se lleva a cabo al final del mundo, el juicio mundial viene. Así que veamos a medida que avanzamos aquí. Así que estamos hablando de Babilonia. Llegamos al versículo 5 y dice: y en su frente en nombre escrito un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que la madre ramera es el papado, pero las rameras hijas son las iglesias protestantes caídas, y sabemos eso porque en el mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia. El papado ha estado caído por siglos. Pero cuando las iglesias protestantes rechazaron el mensaje de la segunda venida, ellos también se convirtieron en parte de Babilonia. Así que Babilonia es la madre de la ramera. Ella es la madre ramera y tiene a sus hijas. Así que el papado y las iglesias protestantes son todas rameras y constituyen Babilonia. Ahora, me doy cuenta de que esto no es algo políticamente correcto de decir, pero cuanto más nos acercamos al fin del mundo, necesitamos entender y saber qué es la verdad, y como adventistas del séptimo día, queremos permanecer distintos y separados de la filosofía de Babilonia. Amén.
Muy bien, entonces noten esto. Babilonia se ha unido con los reyes de la tierra en una ley dominical, cometiendo así fornicación, y sus pecados han llegado al cielo. Hemos hablado de que los pecados de Babilonia llegan al cielo cuando aprueban una ley que va en contra de la ley de Dios. El pecado es la transgresión de la ley, y cuando se forma una ley que va en contra del mismo gobierno de Dios, en contra del mismo día que Dios dijo que recordáramos, y es la señal de su autoridad, ahí es cuando los pecados de Babilonia llegan al cielo. Ahora, continúa en el versículo 6, dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. El papado es culpable de la persecución durante los 1260 años, pero también hay persecución después de que la herida mortal es sanada en el tiempo de la ley dominical. Así que cuando Juan ve esto, la mira. La versión King James antigua dice admiración. Eso significa asombro. Y esto, así que la admiración no es un buen término. Es asombrado de que es un poder que profesa ser iglesia, que sigue a Dios, pueda ser culpable de crímenes tan malvados y atroces. Y es por eso que Babilonia está siendo juzgada. Entonces la mujer que se sienta sobre la bestia, la mujer es el aspecto religioso del papado. Porque lo que hace que el papado sea el papado, y escuchamos esto en la escuela sabática, lo que hace que el papado sea el papado es que es una unión de la iglesia y el Estado donde el brazo religioso de la iglesia controla el poder del Estado. Ese es el papado. Así que la mujer es el aspecto religioso del papado. La bestia es el aspecto político del papado. Y vemos que la bestia está llena de nombres de blasfemia en Apocalipsis 13. Cuando vemos que la bestia tiene una boca que habla grandes cosas y blasfemias, esto se correlaciona con el cuerno pequeño de Daniel 7, que tiene una boca que habla grandes cosas y pensó que podía cambiar la ley de Dios, por lo que es blasfemia decir que tienes el poder de cambiar la ley de Dios, entre otras cosas. Ahora, la bestia no solo tiene una mujer, y la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y vamos a hablar sobre el significado de las 7 cabezas y 10 cuernos. Así que está este misterio de la bestia, y aquí es donde vamos a ir. Al versículo 8, el ángel está diciendo a Juan: te voy a contar sobre este misterio. Ahora, déjeme decir esto. Daniel 2, ese es un capítulo bastante sencillo de entender. Quiero decir, no es muy complicado de entender que Babilonia es la cabeza de oro. Y luego vas a través del libro de Daniel y se nos dice que Medo-Persia es el imperio que causó la caída de Babilonia en el capítulo 5. Así que sabemos que el reino después de la cabeza de oro es Medo-Persia. Y luego, cuando vas a Daniel 8, ves que el macho cabrío destruye el carnero de Medo-Persia y el macho cabrío es Grecia. Así que el tercer reino es Grecia. Así que Daniel define los primeros 3 reinos, y si conoce de historia, sabes que Roma viene después de Grecia y luego tienes el reino dividido. Así que es bastante fácil. Pero Apocalipsis 17 es como la culminación de todos estos capítulos proféticos. Porque obviamente has escuchado el término de repetir y ampliar, donde tienes Daniel 2 y luego viene Daniel 7 y ahora tenemos bestias, y entonces tienes un león, un oso, un leopardo, una bestia terrible con dientes de hierro, y luego el cuerno pequeño, y luego Daniel es el carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño, y luego llegas a Apocalipsis 12 y 13 y tienes una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y la bestia de Apocalipsis 13 es una combinación de la bestia de Daniel 7, y luego llegas a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 realmente trae el concepto de repetir y ampliar en un pequeño paquete ordenado, y es lo que vamos a ver hoy, y vamos a ver cómo todo encaja con lo que sucede al fin de los tiempos. Así que Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era. Entonces hay un punto en el tiempo en que esta bestia era, pero luego dice: y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ahora, aquí es donde podemos comenzar a hacer conexiones con Apocalipsis 13. Luego dice: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Así que la bestia que era y no es ascenderá. Y cuando asciende del abismo, ¿qué hacen los que moran en la tierra? Dice que se maravillan. ¿Dónde has visto eso antes? Apocalipsis 13:3, donde dice: y la herida mortal fue sanada y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Así que cuando la bestia asciende del abismo, los moradores de la tierra se maravillan, lo que significa que la herida mortal ha sido sanada. ¿Tiene sentido?
Entonces entendemos que si vas a Apocalipsis 13, dice que una de sus cabezas fue herida de muerte. Entonces, cuando hablamos de la herida mortal de la bestia, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero dice que una de las 7 cabezas fue herida de muerte. Y luego, cuando la herida mortal es sanada, todo el mundo se maravilla en pos de la bestia. Cuando llegamos a Apocalipsis 17, hay una bestia que era, entonces no es, pero luego ascenderá y cuando ascienda va a la perdición y los que moran en la tierra se maravillarán. Así que hay un pequeño patrón agradable para decir, bien, la bestia era hasta que hubo una herida mortal. La bestia no es después de la herida mortal, pero cuando la herida mortal sane, la bestia ascenderá. Así que esto es lo que podemos ver, empezar a ver. Hay un patrón para lo que llamamos pasado, presente y futuro en Apocalipsis 17. Y aquí está el punto clave. La línea divisoria entre el pasado y el presente, obviamente, es cuando la bestia pasa de ser a no era. Y esa línea divisora para cuando la bestia pasa a ser a no es la herida mortal en 1798. ¿Tiene sentido? Si puedes ver eso, entonces entenderás todo lo demás sobre las 7 cabezas. 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Así que hay pasado, hay presente y hay futuro. La bestia era y era hasta que recibió la herida mortal. Ahora está muerta. Así que no es. La línea divisoria es la herida mortal, pero esa herida mortal sanará y entonces todo el mundo se maravillará, tal como dice Apocalipsis 13. Así que la bestia era, no es y ascenderá. Así que Apocalipsis 17 es un capítulo interesante. Me gustan ese tipo de capítulos porque si todo fuera tan fácil como Daniel 2, se volvería un poco aburrido. Pero es bueno tener un pequeño desafío a veces cuando estudiamos las Escrituras, porque Dios puso esto allí para que podamos entender esto. Ahora, sigamos aquí. Así que el papado versus el presente de la bestia estuvo hasta 1798. Una de sus cabezas está herida de muerte. Esta es la 5ª cabeza. Vamos a verlo. La bestia no está presente, pero ascenderá cuando la herida mortal sea sanada. Ahora, esa imagen en la pantalla es una representación de Berthier tomando cautivo al Papa Pablo VI el 20 de febrero de 1798. Sí, ha habido papa desde entonces, pero el papado nunca ha tenido control como lo hizo sobre los reyes de la tierra desde ese momento. La herida está en proceso de curación, pero no estará completamente curada hasta que tenga el control completo sobre los reyes de la tierra de nuevo. Así que toda la tierra se maravillará en el futuro. Así que aquí hay una tabla que, bueno, llegaré a eso. Pero aquí está mi punto. 1798 es la línea divisora entre el pasado y el presente en Apocalipsis 17. La bestia perdió su poder sobre los reyes de la tierra con la herida mortal. Por lo tanto, los 10 cuernos no tienen corona sobre ellos en Apocalipsis 17. Así que si miras Apocalipsis 13, los 10 cuernos tienen corona sobre ellos porque hay una unión entre la iglesia y el Estado, entre la bestia y los reyes de la tierra. Pero esta es la bestia en su estado herido como la estamos viendo. Así que el tiempo presente en Apocalipsis 17 es desde cuando la herida mortal es entregada en 1798 hasta cuando la herida mortal es sanada con la aprobación de la ley dominical en el futuro. Así que aquí está esta tabla que quiero que mires. Pasado, presente y futuro. La bestia era, la bestia no es, la bestia ascenderá. Ahora, cuando vayas más abajo en Apocalipsis 17, habla de 7 reyes, 5 son caídos, uno es y él aún no ha venido. Así que aquí tenemos de nuevo pasado, presente y futuro. 5 están caídos, uno es el otro, aún no ha venido. Y luego lo que podemos decir es como que en el pasado es la herida mortal. Actualmente la bestia está en su estado herido, pero en el futuro la herida será sanada y es entonces cuando llega la ley dominical. Así que tómate un minuto para mirar esta tabla. Así es como me gusta dividir los poderes que se describen en Apocalipsis 17, cuando puedes ver el pasado, presente y el futuro. Y entiendes que la línea divisoria es la herida mortal. Todo empieza a tener sentido. Ahora déjame decir algo mientras pienso en ello. Las 7 cabezas no son 7 papas. ¿Está bien? Quiero decir, es asombroso para mí que la gente todavía piense como, oh, sí, cuando sucedió 1929 y Mussolini le dio el Vaticano de regreso al Papa, ahí es cuando el primero de los papas comenzó a reinar. Y una vez que llegamos al 7º Papa,
Entonces el octavo será, es como no, ni siquiera estamos hablando de papas aquí. Lo que vamos a ver es que las cabezas son reyes, son montañas y representan reinos, y vamos a hablar de esto, pero lo que queremos ser como adventistas del séptimo día, queremos ser estudiantes cuidadosos de las escrituras y queremos evitar interpretaciones fanáticas, especulativas, y los siete papas son una de ellas. Pero si nos atenemos a lo que Daniel y Apocalipsis enseña a lo largo de todo, luego veremos que Apocalipsis 17 es realmente solo la culminación de la repetición y ampliación de los reinos que se describen desde Daniel 2 hasta el fin de los tiempos. Así que esa es nuestra tabla: pasado, presente y futuro. La bestia era, la bestia no es, la bestia ascenderá, 5 están caídos. Esas son las 7 cabezas. 5 cabezas están caídas, una es y la otra aún no ha venido. Y luego vemos que ocurre la herida mortal en 1798. Ahora, la bestia está en su estado herido, pero luego la bestia resucitará y la herida sanará por completo. Así que sigamos adelante. Noten que Apocalipsis 17:9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sientan la mujer. Ahora, la mujer representa Babilonia. Vemos eso en Apocalipsis 17:18. Entonces Babilonia representa a la iglesia corrupta, que es el aspecto religioso del papado. La bestia es el aspecto político del papado. Así que la mujer se sienta sobre 7 cabezas, o las 7 cabezas son 7 montañas en las que se sienta la mujer. Ahora, aquí hay algo que ha hecho tropezar a la gente, y no tengo un gran problema con esta interpretación per se. Es al menos un intento de interpretación historicista. Así que sucedió en Roma, que Roma es una ciudad que se sienta sobre 7 colinas, y la gente dice: mira, esa es la prueba de que esto representa a Roma. Pero la verdad es que eso no es lo que representa las 7 montañas. Una montaña en la profecía bíblica representa un reino. ¿Recuerdas en Daniel capítulo 2 donde una piedra golpea la imagen y luego se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra, que representa el reino de Dios que nunca será destruido? Así que decimos correctamente que la piedra que golpea la imagen es la segunda venida y se convierte en esta gran montaña que representa a Dios estableciendo su reino que nunca será destruido, y Daniel y Apocalipsis están en armonía. Por lo que esta montaña, o las 7 montañas que se describen aquí, no son 7 colinas en una ciudad. En realidad representan 7 reinos a través del tiempo. Por lo que las 7 montañas son 7 reinos, y la mujer se sienta en las 7 montañas, lo que significa que tiene autoridad e influencia sobre estos 7 reinos. Por lo que hay 7 reinos a lo largo del tiempo en que Babilonia tiene influencia. Entonces, ¿estamos bien hasta ahora? ¿Esto tiene sentido? Espero que sí. Me doy cuenta de que no se habla tanto de Apocalipsis 17, pero bueno, es tiempo de seminarios. Este es un momento perfecto para desafiarte a ti, que eres estudiante de las Escrituras, a un nuevo territorio. Y por cierto, si quieres una discusión más profunda de esto, consigue mi libro y repasaremos todo esto. Ahora, 7 cabezas, continuando, también dice en el versículo 10: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Así que las 7 cabezas son 7 reyes. Ahora, un rey en profecía es un reino. Sabemos esto porque en Daniel 7, 17 y 23 se habla de las 4 bestias que se describen en el versículo 17 como 4 reyes. Pero luego en el versículo 23 dice que la cuarta bestia es el cuarto reino. Así que reyes y reinos se usan indistintamente en Apocalipsis, en Daniel y Apocalipsis. Por lo que 7 montañas son 7 reinos. Las 7 cabezas son 7 reyes que también son 7 reinos. Por las que las 7 cabezas son lo mismo que las 7 montañas y los 7 reinos. Entonces, obviamente la pregunta es: ¿quiénes son los 7 reinos? Ahora, espero que a estas alturas eso te haya convencido de que no hay 7 papas, hay 7 reinos, y veamos quiénes son los 7 reinos. Así que cuando lo revisamos dice que son 5 caídos, así que esto es lo que podemos decir si entendemos el pasado, presente y futuro en Apocalipsis 17. Hay 5 reinos hasta 1798, porque la bestia era, no es y será. La bestia fue del pasado, entró en su condición de herida mortal, cuando la herida mortal ocurrió en 1798.
Así que eso es pasado versus presente. Y luego tenemos 5 caídos, uno es y el otro aún no ha venido. Así que decimos que hay 5 reinos hasta 1798. Entonces, ¿quiénes son los primeros 5 reinos? Ahora, recordamos que la bestia de Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y como un compuesto de la bestia de Daniel 7. Además, Elena de White dice en un manuscrito publicado volumen 19, página 320, los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. Esa es una profecía, el otro una revelación. Uno un libro sellado, el otro un libro abierto. Así que aquí está la razón por la que comparto esta cita. Daniel y Apocalipsis son armoniosos. Por eso, por ejemplo, cuando vimos Daniel 11 ayer, tiene mucho sentido para mí ver la herida mortal en Daniel 11:40 y ver el papado al fin del mundo en Daniel 11 y ver el poder descrito en Apocalipsis 11 como un antagonista del fin de los tiempos en Daniel 11, porque no espero ver algo completamente diferente en un capítulo de Daniel de Apocalipsis, que no esté en otro lugar en el resto de Daniel o Apocalipsis. Así que, cuando miro los 7 reinos, digo, bien, debería esperar encontrar 7 reinos entre Daniel y Apocalipsis que se alineen y que podemos decir que los encuentro en Daniel, los encuentro en Apocalipsis. Ahora, hay algunos buenos intérpretes historicistas que ponen a Asiria y Egipto como los 2 primeros reinos, pero yo no lo hago. Y aquí está el porqué. Porque tendría sentido para mí que si estamos hablando de una bestia que se describe como Apocalipsis y los reinos en Daniel y Apocalipsis comienzan en Babilonia, tendría sentido que el primer reino entonces fuera Babilonia, porque Babilonia es el primer reino en Daniel capítulo 2. Es el primer reino en Daniel 7. Y cuando llegas a Apocalipsis 13 y miras a la bestia compuesta de Apocalipsis 13, esa bestia tiene la boca de un león, lo que significa que habla como Babilonia. Tiene la mente de Babilonia. Entonces, ¿tiene sentido? Si vamos a repasar los reinos, los primeros 5 reinos, tendría sentido que empezáramos con Babilonia. Entonces, 5 han caído, así que el primero sería Babilonia del 605 al 539. El segundo sería Medo-Persia del 539 al 331. El tercero sería Grecia del 331 al 168 a.C. El cuarto es el reino pagano del 168 a.C. al 476 después de Cristo. Y luego el quinto es el papado del 538 al 1798. Esa es la herida mortal. Así que podemos decir que esta es la herida mortal. 5 han caído, los primeros 5 reinos o las cabezas de la bestia. Así que la ramera se siente en cada uno de estos reyes y los controla y recibe apoyo de ellos. Así que te estarás preguntando cómo la ramera, la mujer Babilonia, controla estos reinos y de qué manera estos 5 reinos apoyan a Babilonia. Así que la mujer está controlando estos reinos y ellos la están apoyando. Así que, ¿de qué manera estos 5 reinos, estos primeros 5 reinos apoyan a Babilonia, la ramera? Bueno, debería ser bastante sencillo. Babilonia instituyó la adoración falsa. Así que cuando Daniel le dice a Nabucodonosor, eres esta cabeza de oro, pero otro reino inferior vendrá después de ti y luego otro después de ese, Nabucodonosor dijo, no quiero eso, quiero mantener la imagen toda de oro a través del tiempo. Y trae un servicio de adoración donde todos deben inclinarse ante esa imagen. Y luego, por supuesto, junto con eso vino su orgullo donde dijo, no es esta la gran Babilonia que yo he construido. Y luego en Daniel capítulo 5 tienes la unión de lo sagrado con lo profano donde adoran a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra y colocan vino en los vasos sagrados que vinieron del templo en Jerusalén. Y entonces esto es lo que hace Babilonia para apoyar a esta ramera cuando los reyes de la tierra cometen fornicación con esta mujer. Babilonia está introduciendo la adoración falsa y orgullo, la unión de lo sagrado y lo profano. Y luego Medo-Persia llega e introduce una filosofía de que sus leyes no se pueden cambiar, son infalibles. Grecia llega y coloca la tradición humana por encima de la palabra de Dios. La Roma pagana trae consigo la persecución. Así que cuando llegamos al papado, el papado combina estos aspectos de los primeros 4 reinos y persigue a los que no adoran de la manera que dicen. Tiene la boca de un león, así que estos son los primeros 5 reinos, y así es como apoyan a la ramera. De modo que eso nos lleva a la pregunta, 5 han caído, uno es, ¿quién es el 6.º reino?
Ahora, de nuevo, queremos seguir con Daniel y Apocalipsis para decir qué reino después del papado es el reino en que la ramera se sienta, controla, tiene influencia y recibe apoyo. Aunque el papado esté en su estado herido, existe un reino en la tierra que proporcione filosofía, poder y apoyo a la bestia en su estado herido. Entonces, 5 han caído. Uno es, ¿quién sucede al papado como el próximo reino de la bestia? Esta es la sexta cabeza. Es el reino actual de la bestia en su estado herido desde 1798 hasta la ley dominical en el futuro, y creo que este es el protestante Estados Unidos de América. Ahora, diré esto, tengo respeto por aquellos que en su interpretación historicista dicen que creen que la sexta cabeza es el ateísmo o el secularismo, de lo que hemos hablado los últimos 2 días. Hablamos de ello extensamente en la presentación del martes, comenzando con la Francia atea, que da la herida mortal, y el argumento es como cualquier otro reino que llegó. Derrotó al reino anterior y fue la Francia atea la que asestó la herida mortal. Así que puedo vivir con esa interpretación y no es un asunto de salvación. Y la gente no se perderá si piensa que el sexto grupo es el ateísmo. Está bien, pero aquí está por qué creo que los Estados Unidos de América son la sexta cabeza. Porque sí, es cierto que el ateísmo asestó la herida mortal en 1798, pero cuando vas a Apocalipsis 13 tienes la primera bestia, que es un reino que sube del mar, y luego la segunda bestia, Estados Unidos protestante, surge de la tierra en el momento en que la primera bestia recibe la herida mortal, y mientras que el ateísmo es un antagonista del papado, la América protestante es en realidad un reino que apoya a Babilonia, por lo que la mujer se sienta en cada una de estas cabezas, por lo que recibe apoyo, no está siendo atacada. Ahora, la Francia atea asestó una herida mortal y como vimos en la discusión en Daniel 11 ayer, están en guerra entre sí hasta que el rey del norte venza el secularismo al final de los tiempos. Pero la sexta cabeza, ¿cómo encaja la América protestante en el papel de la sexta cabeza? Y por cierto, he dicho esto a lo largo de estas diapositivas, no significa que que esté respaldando a un candidato en particular. Solo digo que cualquier presidente que he visto desde que estoy vivo se conectará con el papado. Pero ¿cómo encaja la América protestante con el papel de la sexta cabeza? La ramera se sienta sobre América. Ella es Babilonia, madre de las rameras. América es protestante, pero se convirtió en parte de Babilonia en 1844, cuando las iglesias protestantes rechazaron la enseñanza de la segunda venida. La teología de las iglesias rameras de la América protestante prepara el camino para la resurrección del papado. Verán, hablamos de esto el lunes. Es la América protestante la que forma la imagen de la bestia en el futuro a través de la unión de la iglesia y el Estado. Y en última instancia a través de la ley dominical que comienza en América y luego se vuelve universal, y por lo tanto incluso la bestia está en su estado herido. Están recibiendo apoyo filosófico y teológico de las iglesias rameras aquí en Estados Unidos, porque el vino de Babilonia es la santidad del domingo y la inmortalidad del alma, y todas las iglesias protestantes enseñan eso. Y eso está allanando el camino para que las personas reciban la marca de la autoridad del papado cuando la herida mortal sea sanada. Por eso creo que la sexta cabeza es América protestante cuando la bestia está en su condición herida. Por lo que 5 siguen a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, una es. Esa es la América protestante apóstata y la otra aún no ha llegado. Entonces, ¿quién es la séptima cabeza? La séptima cabeza es el reino que sucede al Estados Unidos protestante. Este reino es futuro, así que tenemos pasado, presente, futuro. 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido, así que Apocalipsis 17:10 dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo.
Así que el último reino va a estar alrededor por un periodo muy corto de tiempo. Esto coincide con la resurrección de la bestia y la sanación de la herida mortal, porque cuando llegas a la séptima cabeza, esto es también cuando la bestia ascenderá y los que moran en la tierra se maravillarán. Así que eso es en el futuro, cuando la séptima cabeza venga. Su reino aún no es y la bestia ascenderá. Eso es futuro. Es cuando la herida mortal sana. Así que veamos esto. Apocalipsis 17:8 dice que la bestia ascenderá e irá a la perdición. Los que moran en la tierra se maravillarán. Esta es la curación de la herida mortal, donde la herida mortal es sanada. Todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Apocalipsis 17:10 y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y luego finalmente noten esto, Apocalipsis 10:12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Ahora, puse la cursiva allí, no está en cursiva en la Biblia, eso es en futuro. Los 10 cuernos aún no han recibido reino. La séptima cabeza es el reino en el futuro. Pero entonces los 10 cuernos reciben poder como reyes una hora con la bestia. Ahora noten que los 10 cuernos, ellos no han recibido reino aún. El reino es singular y ese reino es futuro. Así que lo que creo es que los 10 cuernos representan el reino de la séptima cabeza. Porque la séptima cabeza es futuro y el reino de los 10 cuernos es futuro. ¿Tiene sentido? Entonces los 10 cuernos no han recibido reino todavía. La séptima cabeza no ha recibido su reino todavía. No ha venido. Así que ese es el futuro. Entonces los 10 cuernos son los reyes de la tierra que forman la séptima cabeza o el séptimo reino. Ahora, 10 es un número universal. Tenemos los 10 mandamientos, los 10 reyes de la tierra. Ahora algunos dicen, oh, los 10 cuernos son los 10 cuernos de la bestia en Daniel 7. ¿Sabes por qué no lo creo? Porque en Daniel 7, 3 de los 10 cuernos fueron arrancados de raíz al principio del reinado del papado en 538. Así que eso no son lo mismo. Ahora, si quieres comparar Daniel y Apocalipsis, la conexión entre 10 reinos potencialmente en Daniel 2 versus Apocalipsis 17 es que la imagen de Daniel 2 tendría 10 dedos y los 10 dedos están al final de la imagen. Y es entonces cuando la piedra golpea la imagen, se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. Así que los 10 dedos podrían ser los 10 cuernos de Apocalipsis 17, pero los 10 cuernos de Daniel 7, 3 de ellos son arrancados de raíz. Sé que nos estamos poniendo un poco técnicos aquí, pero hoy han llegado a la quinta sesión, así que estamos empezando a subir un poco la temperatura, así que están pensando aquí. Entonces 10 es un número universal y representa a todos los reyes de la tierra uniéndose con la América protestante y el papado cuando se forma la imagen de la bestia y se aprueba la ley dominical. Así que creo que la séptima cabeza entra en existencia cuando se forma la imagen de la bestia, empezando en la América protestante y luego se extiende al resto del mundo, y esto forma la séptima cabeza o el séptimo reino. Se unen con la bestia durante una hora. Nuevamente, esto es solo un pequeño lanzamiento para aquellos de ustedes que tratan de hacer profecías de tiempo después de 1844. Una hora es literalmente 15 días en tiempo profético, pero eso no es lo que significa aquí. Es por un periodo de espacio indeterminado muy corto, y la razón por la que digo eso es que van al siguiente capítulo y ven el juicio de Babilonia en Apocalipsis 18. En el versículo 8 dice que en un día vendrán sus juicios, y luego en el versículo 10 dice que en una hora vendrán los juicios. Así que es una figura retórica, porque si dijeras un día sería un año literal, si dices una hora son 15 días, lo que Apocalipsis 17 y 18 están transmitiendo es que cuando Babilonia gane el control de los reyes de la tierra al final del mundo, será por un periodo muy corto de tiempo, y eso es lo que vemos que sucede aquí. Ahora, sigamos aquí. Así que ahora noten que Apocalipsis 17:11 dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Así que ahora noten que nunca dice octava cabeza, solo dice que es el octavo. Ahora, podrías presumir que era el octavo, pero solo dice que es el octavo y es de los 7. Pero es la bestia que era y no es y ascenderá. La bestia es el aspecto político del papado que perdió su poder.
Todavía tienes la Iglesia Católica Romana, pero no tiene el control sobre el Estado. Pero cuando la herida mortal es sanada, la bestia resucita y ahora puedes tener 8 porque llegaste a 7. Para poder llegar a 8 tienes que tener 7, quiero decir. Eso es matemática de primer grado. Pero el papado no va a resucitar hasta que la imagen de la bestia se forme y los 10 cuernos de los reyes de la tierra se unan para formar una imagen de la bestia, para unir a la iglesia y al Estado, donde reinan durante 1 hora con la bestia. El octavo es el papado resucitado. Ahora noten, él es de los 7 porque también es la quinta cabeza. Así que ahora ha resucitado. La cabeza que fue herida resucita y regresa como el octavo. Así que noten que luego continúa diciendo en el versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Los reyes de la tierra, los 10 cuernos, cometen fornicación con Babilonia, con la imagen de la bestia y la ley dominical nacional. Ahora, recordamos de Apocalipsis 13, la bestia recibe su asiento de poder y autoridad con el dragón. Así que la única mente entre los reyes de la tierra y la bestia es satánica. Esta unidad no es una buena unidad. Tienen una sola mente con la bestia que ha recibido su asiento de poder y autoridad del dragón. Así que la forma en que la bestia piensa que es el papado es la forma en que el dragón piensa, que es la forma en que Satanás piensa. Y cuando los reyes de la tierra se unen con el papado y tienen una sola mente, su única mente es que han formado una ley que va en contra de la ley de Dios. Así que esa es la unidad que sucede al final. Así que si continúan aquí, el versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ahora, haciendo guerra contra el Cordero pensando en el papado, el papado habló grandes palabras contra el Altísimo, pensó en cambiar la ley de Dios y Daniel 8 habla de cómo se engrandeció hasta los ejércitos del cielo y los pecados de Babilonia llegan al cielo con la ley dominical. La ley dominical entonces es aquello en lo que el mundo se une y esta es la guerra que se hace contra el Cordero. Pero no es solo eso, entonces hacen la guerra contra el Cordero aprobando una ley que va en contra del gobierno de Dios. Pero luego también vemos que hacen esta ley para perseguir al pueblo de Dios que se mantiene fiel a él. Por lo que los que son fieles a la ley de Dios son atacados por la bestia y los reyes de la tierra que tienen un mismo propósito, haciendo la guerra contra el Cordero. Solo una breve reseña sobre la guerra en Apocalipsis, guerra en el cielo, guerra en la tierra. La palabra griega para guerra en Apocalipsis 12 es polemos. Si alguien es descrito como polémico, decimos que es una persona argumentativa. La guerra en el cielo comenzó como una guerra, una discusión sobre la ley de Dios, pero Satanás estaba preparando para usar sus fuerzas si era necesario. Cuando llegamos a Apocalipsis 17:14, la palabra griega para guerra es polemos, que tiene un significado muy similar. Se deriva de esta palabra original, pero ambas significan estar involucrados en una guerra. Y a veces esto podría implicar una lucha física, por lo que la guerra comenzó en el cielo como una pelea polémica sobre el gobierno y la ley de Dios. Satanás estaba preparado para usar la fuerza si era necesario. La guerra llegó a esta tierra y el dragón tiene como blanco el remanente que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, la guerra en este momento en que Satanás está involucrado en contra de la iglesia remanente del tiempo del fin de Dios, que es en gran medida una guerra filosófica, aunque hay alguna persecución en algunos lugares del mundo para aquellos que son fieles a la ley de Dios, pero ahora mismo la guerra contra el remanente al final de los tiempos es un argumento filosófico, y estoy seguro de que probablemente has escuchado estos argumentos a lo largo del tiempo, de que la obediencia es legalismo y cosas de esa naturaleza. Eso viene de Satanás porque está atacando al pueblo de Dios del fin de los tiempos que guarda los mandamientos de Dios. Es asombroso para mí escuchar a la gente decir en la iglesia que realmente no es posible vivir una vida obediente. Y luego abro mi Biblia y miro lo que dice la Biblia sobre lo que sucederá al fin del mundo. Y Dios dice que tendrá un pueblo que guardará los mandamientos de Dios. Así que me queda decidir entre la palabra de Dios y los argumentos que vienen de los hombres de una fuente que no es de Dios. Queremos seguir lo que enseña la Biblia y por supuesto llego a la comprensión de que en mis propias fuerzas no tengo el poder de obedecer, sino a través del poder de Dios. Dios puede hacer cualquier cosa a través de cualquiera que se entregue completamente a Él. Así que sigamos aquí. Hay una guerra contra la ley. El remanente que guarda la ley es un obstáculo.
Es un obstáculo clave en el argumento de Satanás de que la ley de Dios no se puede guardar. Por eso somos atacados tan fuertemente. Usa argumentos sofisticados contra la ley de Dios. He mencionado esto, la obediencia es legalismo. La ley fue clavada en la cruz, cosas de esa naturaleza, y por lo tanto nosotros como pueblo de Dios debemos luchar por la fe, luchar fervientemente por la fe, que una vez fue entregada a los santos. Dios tendrá un pueblo en la tierra que siga lo que enseña la Biblia. Ahora, existe esta ley dominical que se aprueba. La ley dominical es Satanás trabajando a través de la bestia y los reyes de la tierra para hacer guerra contra el Cordero. La ley dominical es un ataque contra la ley de Dios, el gobierno de Dios y el pueblo de Dios que guarda la ley de Dios. De eso se trata esta guerra. La ley dominical es una escalada de coerción hasta que finalmente se hace un decreto de muerte contra aquellos que guardan la ley de Dios. Y eso es especialmente cuando la bestia y los reyes de la tierra hacen guerra contra el Cordero. Así que esta guerra contra el Cordero, cuando la guerra se hace contra el Cordero, Satanás está declarando que el pueblo de Dios no permanecerá obediente a los mandamientos de Dios a través de la crisis de la ley dominical. Pero la buena noticia es que el Cordero vence. Esto es lo que Satanás va a decir. Está bien, dices Dios que vas a tener un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, pero veamos qué pasa cuando quito todo el apoyo terrenal. Entonces veamos si permanecen fieles. Es el mismo reto que Dios hizo contra Job, y Satanás dijo, no te sirve Job de balde, y Dios dijo, veamos qué pasa. Y cuando elegimos por la gracia de Dios permanecer fieles a Dios, es una demostración al universo que observa que Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso. Por la gracia de Dios, la gente puede hacer cualquier argumento que quiera sobre la que es posible para la humanidad a través del poder de Dios. Pero cuando Dios dice, ¿has considerado a mi pueblo en la iglesia remanente y del tiempo del fin? Y Satanás va a decir, oh sí, sé cómo son, sé cómo presionarlos, sé que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando aumentamos la presión, se marchitarán bajo la presión. Eso es lo que Satanás está diciendo. Pero Dios conoce a su pueblo, y a medida que nos lleva a través de las experiencias de la vida que hemos pasado, las batallas y las pruebas que hemos pasado, eso nos está preparando para la crisis final. Ahora, la gente dirá, bueno, al final de los tiempos, el pueblo de Dios no se salva de ninguna otra manera que cualquier otro grupo que haya vivido. Y eso es cierto, todos somos salvos por la gracia mediante la fe. Pero hay algo diferente en aquellos que viven en el fin del mundo. Dios necesita personas que tengan madurez de carácter. No queremos cristianos bebés que nunca han sido probados. Pasen por la crisis final de la tierra. Queremos personas que hayan aprendido por experiencia a ser fieles a Dios, y ese es el desafío aquí. Cuando Satanás hace guerra con un cordero a través de las bestias y los reyes de la tierra, él está diciendo que Dios no tendrá un pueblo, pero el cordero vence. ¿Y cómo sucede eso? Apocalipsis 14:4 describe a un pueblo conocido como los 144,000 que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Y suena realmente genial. Es como, hombre, me encantaría ser parte de los 144,000. Y oye, me encantaría y vaya, seguiremos al Cordero donde quiera que vaya. Y Apocalipsis 7 dice que sirven a Dios de día y de noche en su templo. Hombre, esto suena asombroso, y sin embargo, aquí está la realidad, y esto debería ser asombroso también. Seguir al Cordero a donde sea que vaya en el cielo significa que lo seguimos a donde sea que nos lleve aquí, y a veces el Cordero nos lleva a lugares a los que humanamente no elegiríamos ir. Quiero decir, creo que la mayoría de ustedes conocen la historia, a veces dudo en decir esto. Pero les contaré brevemente. Algunos de ustedes saben, hace 2 años y medio tuve un terrible accidente. Me caí por las escaleras de mi casa, me aplasté el brazo, se me secó el nervio radial y tengo esta caída de muñeca permanente en mi mano dominante. Ahora, humanamente hablando, diría, Señor, podría elegir serte fiel sin ese accidente. Y estoy seguro de que algunos de ustedes están sentados aquí ahora mismo diciendo, desearía que esa fuera mi prueba. Algunos de ustedes se enfrentan a algo mucho peor que esto. Lo que puedo decirles a través de esta experiencia es que Dios es fiel, pase lo que pase. Van a pasar cosas malas. Esa no es una excusa para luego decir, bueno, pensé que estaba siendo fiel a Dios, y si Él va a dejar esto que pase, supongo que ya no lo seguiré más. No, cuando permanezcamos fieles, cuando lleguen los tiempos difíciles, esa es una evidencia de que el Dios del universo realmente es quien dice ser, porque Dios es bueno.
No quisiera ir a ninguna otra fuente de ayuda sino al Cordero. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vayan. Ahora bien, existen estas etapas de la ley dominical de la que hemos hablado. La repetición profundiza la impresión, pero la ley dominical no golpea de la noche a la mañana y luego, ¡boom!, 3 días después viene Jesús. Hay una escalada que ocurre y en última instancia la pena de muerte es esta guerra que se hace con el Cordero, y cuando eso sucede, entonces vemos que el tiempo de gracia se cierra y las 7 últimas plagas comienzan a derramarse. Durante las 7 últimas plagas, el pueblo de Dios enfrenta el decreto de muerte y también pasan por el tiempo de angustia de Jacob. El pueblo de Dios no tiene un intercesor en el santuario y Satanás hace todo lo posible para destruir al pueblo de Dios durante este tiempo, por lo que los malvados están recibiendo las plagas. Es malo. Tiene marcas terribles o tumores y luego el mar se convierte en sangre, los ríos se convierten en sangre, luego hay un calor abrasador y luego hay una oscuridad intensa y un frío severo, y entonces estas plagas están cayendo y luego el río Éufrates se cerca, lo que significa que la fuente de Babilonia, el pueblo se seca porque está recibiendo las plagas. Y luego tenemos este engaño final y luego la batalla de Armagedón. Satanás está haciendo todo lo que puede durante ese tiempo para destruir al pueblo de Dios mientras pasan por el tiempo de angustia de Jacob. Aquí está esta famosa declaración y no comparto esto para asustar, es solo para desafiarnos a decir, necesitamos realmente permitir que lo que estamos pasando ahora mismo fortalezca nuestra determinación de ser fieles a Dios. El conflicto de los siglos 622 dice, el tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los hubiera imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Esta es la guerra cuando Satanás hace la guerra contra el Cordero. De esto es lo que estamos hablando. El conflicto de los siglos 623. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en qué hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio de la cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada contra de mí. Observen la siguiente oración. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado en que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Ahora, esta no es nuestra propia fuerza. Esto es a través del poder de Dios. Así que la batalla del Armagedón tiene lugar durante la 7ª plaga. Esto es cuando los malvados planearon ejecutar el decreto de muerte. Y si estudias esto, el pueblo de Dios está orando por la liberación durante el tiempo de angustia de Jacob. Hay un tiempo señalado cuando el decreto de muerte será ejecutado, y sin embargo en el mismo momento cuando parece que el pueblo de Dios será borrado del planeta, aquí es cuando el pueblo de Dios será liberado, justo antes de que Jesús regrese, aquellos cuyos nombres se encuentran escritos en el libro. Ahora, si vas a Apocalipsis 19, 19 y 20, nota lo que dice la escritura, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Así que la bestia es el papado, los reyes de la tierra, esos son los 10 cuernos, y luego dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. El falso profeta es la América protestante apóstata. Así que ahí tienes a la bestia, los reyes de la tierra y el falso profeta. Así que van a hacer la guerra, van a sacar al pueblo de Dios. Pero luego dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Así que eso es el fuego que descendía del cielo a la tierra a la vista de los hombres, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que hacen guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vence. Ahora noten esto, es interesante que volvamos en Apocalipsis 17, dice, y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ahora noten esta declaración del conflicto de los siglos 655, los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño.
Escuchen amigos, no estoy aquí para señalar con el dedo, pero si su predicador está invalidando la ley de Dios y diciendo que no necesitamos vivir una vida obediente, será mejor que tengan cuidado. Queremos ministros en el fin del mundo que defiendan el evangelio eterno diciendo que a través del poder de Dios del viviente, Él tendrá un pueblo a través del cual el poder de Cristo viviente vive a través de quienes viven una vida obediente para su gloria y honor. No queremos tener esta experiencia al final de los tiempos donde decimos, oye, me dijiste que no tenía que obedecer, y luego continúa diciendo, las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores, precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos, pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con los laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Esto es tan notable. En el decreto de muerte está a punto de ser ejecutado contra el pueblo de Dios, pero cuando Dios intervino, y aquí es donde en el libro de Apocalipsis, en la 7ª plaga, hay una voz en el cielo que dice, está hecho. Y en ese momento el cielo se enrolla como un pergamino y los malvados se dan cuenta de que están perdidos y que han estado atacando al pueblo de Dios, y es entonces cuando se vuelven unos contra otros. Saben, solo una palabra de precaución para cualquiera que esté en el ministerio: es muy tentador predicar mensajes que hagan que las personas se sientan cómodas. Pero ese no es el mensaje del tiempo del fin. Sí, debemos señalar a las personas a Cristo, pero no es para hacernos sentir cómodos siendo tibios. Es necesario que haya un mensaje que nos saque de nuestro estupor laodicense para que estemos listos para encontrarnos con Dios en paz. Gracias a Dios, el Cordero vence la hora más oscura en esta tierra. El Cordero vence al dragón. Señala a un pueblo especial en Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A pesar de cada ataque de Satanás al final de los tiempos, Dios tiene un pueblo que es fiel, que sigue al Cordero a donde quiera que vaya. La manifestación final de la victoria se ve en Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Es esta imagen asombrosa donde después de toda esta lucha, donde se hace la guerra contra el Cordero, entonces vemos esta evidencia de la victoria donde Juan, puedes escuchar la emoción en su voz. Él dijo, miré y había un cordero de pie en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Esta es la evidencia de que Dios tiene un pueblo que pasa por la crisis final de la historia de la tierra, y en lugar de adorar a la bestia y recibir su marca en su frente o en su mano, recibieron el sello del Dios viviente y permanecen fieles. Y esta es la manifestación final de victoria cuando la bestia y los reyes de la tierra hacen la guerra contra un cordero. Dios tiene un pueblo que es fiel. Esta es la evidencia de su victoria sobre Satanás y la bestia. Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, lo que significa que no se contaminaron con la madre ramera, no se contaminaron con las hijas rameras. Permanecieron fieles al Cordero, y es este momento notable en la historia del universo en el que espero que todos estemos para experimentar. Satanás es el que hizo la guerra en el cielo y dijo, Dios, tu ley es arbitraria. Como ángeles somos seres santos. No necesitamos tu ley. Podemos hacer lo que querramos porque no necesitamos una ley. No necesitamos una ley que nos guíe, y sin embargo Satanás a través del misterio de la iniquidad cayó y luego trajo el pecado de esta tierra, y dice, incluso tus seres humanos, el acto de coronación de tu creación no puede guardar la ley de Dios. Pero al final de los tiempos, cuando el mundo llegue al momento más perverso que jamás haya estado en la historia, Dios tendrá un pueblo conocido como los 144,000 que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y tienen la perseverancia de los santos a través de la crisis más intensa en la historia del mundo. Y puede que estés diciendo, bueno, eso no voy a hacer yo. ¿Sabes qué? Escucha, necesitamos algo de fe. Comencemos por ser fieles en las pruebas que se nos presenten hoy. Porque la prueba que venga dentro de un año puede ser fuerte, pero cuando ejercemos la fe hoy, entonces somos más fuertes para la próxima prueba. Y eventualmente Dios quiere que pasemos por esta experiencia donde hemos ejercitado la fe para que estemos preparados para eso, aunque no nos sintamos preparados. Incluso como dice Elena de White, cuanto más nos acercamos a Cristo, más defectuosos parecemos a nuestros propios ojos. Dios está quitando las impurezas aunque no nos demos cuenta de que eso está sucediendo en nosotros. El pueblo de Dios no está contaminado.
No está borracho con el vino ni con las falsas enseñanzas de Babilonia. Ha enseñado y vivido según el evangelio puro. No se ha unido ilícitamente con los reyes de la tierra y no está involucrado en la política de esta tierra. Al contemplar somos transformados. No quiero ser como ningún político. Si así es como luzco, entonces estoy en mal estado. Quiero ser como Jesús, el Cordero. El Cordero vence a pesar de que todo el mundo se maravilla tras la bestia. Hay un remanente que permanece fiel. La fidelidad de los 144,000 a través del poder del Cordero vence a la bestia. El Cordero vence a la bestia y a Satanás. Así que esa es nuestra presentación, solo un recordatorio. Hay algunos libros ahora nuevamente en el ABC. Te animo a que vayas allí. También puedes hablar conmigo si lo necesitas. Y mañana tendremos una presentación más. Y lo que vamos a hablar mañana, hablamos sobre todos los poderes y las bestias durante las primeras 5 sesiones. Mañana lo que vamos a hacer es mirar Apocalipsis 18, la tierra siendo iluminada con la gloria de Dios a través del derramamiento de la lluvia tardía para dar el fuerte pregón y el desarrollo a través del libro de Apocalipsis de cómo el pueblo de Dios se desarrolla de ser un pueblo laodicense a ser el pueblo que recibe el derramamiento de la lluvia tardía. Vamos a ver eso mañana, así que espero que regresen. Se centrará especialmente en estar preparados para recibir la lluvia tardía, para que podamos ser trasladados fuera de este planeta. Amén. ¿Por qué no oramos para terminar? Padre Celestial, muchas gracias porque eres un buen Dios. Gracias porque la promesa está ahí muy claramente, que cuando la bestia y los reyes de la tierra hagan la guerra contra el Cordero, tú vencerás. Y te ruego, Señor, que estemos entre los que sigan al Cordero a donde quiera que vaya. Que seamos fieles. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.